estas ideas de que los discursos en realidad no se explican más que por sí mismos y no tienen referente con la realidad, la idea de que todas las interpretaciones son igualmente válidas, la idea de que efectivamente los historiadores no hacemos ciencia, sino solamente relatos con pretensiones de verdad, como dicen los posmodernos. Diríamos, estos dos eran como los enemigos a señalar, como formas de no hacer historia actualmente, si queremos realmente entender la realidad y llegar a la verdad histórica, ¿no? Entonces yo trato de hacer una crítica muy puntual y sistemática del positivismo, y del otro también atajar las posiciones posmodernas que felizmente en México, no sé mucho en Cuba, nunca llegaron a tener demasiado impacto ni demasiada, digamos, presencia o enraizamiento. Y justamente yo trato un poco de plantear lo que en mi opinión son como las corrientes historiográficas más actualizadas y las corrientes historiográficas, diríamos en ese sentido, más vigentes, y yo ubico 4, digamos, en lo fundamental. De un lado, la última generación de los anales, la 4ª generación, que, bueno, cuando escribí este libro yo creo era más optimista respecto de su futuro. Ahora soy un poquito más pesimista, porque creo que desafortunadamente la historiografía francesa sí creo que está entrando en una cierta decadencia. Déjame hacerte una pregunta sobre esto que tú llamas la 4ª generación. ¿Tú te refieres a la de Le Goff, Beauvais, etcétera, o una posterior? No, la posterior. Me referiría justo a la generación de Bernard Lepetit, de Jean-Yves Grenier, de, digamos, estos últimos jóvenes que entraron a partir de, pues después de 1989. Creo que Le Goff y todos ellos serían la 3ª generación de historia de las mentalidades. Entonces, pero bueno, ahora sería un poco más pesimista. De otro lado, la perspectiva de la microhistoria italiana, la obra sobre todo de Carlo Ginzburg, de Eduardo Grendi, de Giovanni Levi. En tercer lugar, lo que es la perspectiva, digamos, de Immanuel Wallerstein, lo que se llama el análisis de los sistemas mundo. Y por último, la herencia, digamos, de lo que se llamó la historiografía socialista británica, donde pienso que el personaje central y más interesante, pues, es Edward Palmer Thompson. Entonces yo digo, quizá rescatando esto, somos capaces en América Latina de empezar a construir un nuevo polo historiográfico y nuevas perspectivas historiográficas a partir justo de recuperar nuestra experiencia, diríamos, concreta, material, porque yo soy muy optimista y estoy convencido que hoy América Latina está viviendo un momento muy interesante, pero que además puede ser muy productivo en el campo de las ciencias sociales. Yo creo que así como la Europa revolucionaria de la segunda mitad del siglo XIX generó en el plano intelectual el marxismo, ahora la América Latina revolucionaria de los últimos 15 o 20 años puede generar un pensamiento social crítico de matriz latinoamericana, justamente a partir del estudio de nuestros movimientos sociales, a partir del movimiento de las realidades que hoy viven, a partir de las demandas y de los logros de estos movimientos sociales del neozapatismo mexicano, del movimiento indígena pachacútica en Bolivia, de los piqueteros argentinos, de los sin tierra brasileños, ¿no? ¿Cómo tú valoras hoy el significado de la Revolución Mexicana, pensando en un efecto, digamos, casi son simultáneas la Revolución de Octubre en Rusia, hablando históricamente, ¿no? En tiempo largo. Claro. La Revolución Rusa es la Revolución Mexicana, pero para nosotros es más cercana. Y se plantean varios problemas que no son exactamente los mismos que se está planteando la Revolución Rusa, aunque haya el factor teórico que tiene la Revolución Rusa. Claro, yo aquí creo que valdría la pena retomar justo una de las lecciones de la historiografía francesa, cuando los historiadores franceses insistieron, prácticamente todos ellos, de decir, para los buenos historiadores críticos, los siglos cronológicos nunca coinciden con los siglos históricos. Entonces, igual podemos hablar de un largo siglo XVI que va desde 1450 hasta 1650, que podemos hablar de un largo siglo XIX que iría desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial, que también de un corto siglo XX, como habla en un momento dado también Erich Hobsbawm, que comenzaría justo con la Revolución de Octubre a nivel mundial y la Primera Guerra Mundial, y terminaría con la caída del muro de Berlín y con la reconversión, digamos, de la Unión Soviética en Rusia, por fijar como parámetros generales. Yo creo que si trasladamos ese esfuerzo a América Latina, podemos decir claramente que el pequeño o breve siglo XX latinoamericano, no solo mexicano, sino yo creo latinoamericano,
justo comienza con la Revolución Mexicana. Yo creo que ese es su alcance. Y yo creo que precisamente, un poco como yo decía, tratando de ir en contra de estas visiones, porque tenemos autores también que en México han tratado de aplicar el esquema de Fourier para decir, si la Revolución Mexicana no hubiera acontecido, nada habría pasado. Falso totalmente, de toda falsedad, porque yo creo que precisamente, a pesar de que la Revolución Mexicana es finalmente una revolución fallida o derrotada, porque su vena más radical, representada por Villa y por Zapata, finalmente sí es asesinada, marginada, y en ese sentido, digamos, pierde en términos de una profunda transformación agraria y luego de una profunda transformación social. Sin embargo, la fuerza del movimiento y de la transformación que desencadena la Revolución Mexicana es tan grande que yo creo que hace que México sea una especie como de líder a nivel, por ejemplo, social y a nivel cultural en toda América Latina durante la primera mitad del siglo XX. Y es muy interesante porque yo creo que efectivamente un segundo siglo XX latinoamericano comienza con la Revolución Cubana. Yo a mis estudiantes cuando les explico, les digo, un corte que es fundamental dentro del pequeño siglo XX es la Revolución Cultural Mundial de 1968. Bueno, cuando pensamos en América Latina, el 68 latinoamericano comenzó 10 años antes, justo con la Revolución Cubana. Y es curiosísimo, pero es muy interesante ver cómo Cuba vivió una explosión y una riqueza cultural inusitada, extraordinaria, verdaderamente desbordante en todos los años 60. Y crea un poco un caldo de cultivo que precisamente va a alimentar a todo el 68 latinoamericano, al 68 mexicano, al 69 en Argentina, lo que se llama el cordobazo, a los movimientos del 60, a pesar de la dictadura en el propio Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué insisto en esto? Porque yo creo que la Revolución Mexicana, aún derrotada, provocó tal tipo de transformaciones que efectivamente logró darle, digamos, una especie de liderazgo latinoamericano a México que se cierra, por lo demás, hay que decirlo, justo con la Revolución Cubana. En ese momento yo creo que Cuba toma durante varias décadas el propio relevo. Y yo diría, quizá hasta el momento del cierre de este breve siglo XX latinoamericano, que yo lo ubicaría, por poner también una fecha simbólica, si a nivel mundial el pequeño siglo XX se acaba con la caída del muro de Berlín, yo creo que el pequeño siglo XX latinoamericano se acaba con el 1 de enero de 1994, la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Quizá me acusarán de usar referentes mexicanos, confieso mi pecado, bueno, estoy un poco bromeando, pero creo que esto es importante. Durante este segundo siglo XX, que iría quizá de 1959 hasta 1994, Cuba efectivamente también tiene un liderazgo fundamental, no solo en los movimientos revolucionarios y en los movimientos sociales, sino efectivamente, digamos, también tiene una presencia cultural que me parece que es fundamental. Y respecto al caso de la Revolución Mexicana, señalo, por ejemplo, solo 2 o 3 ejemplos para explicitar esta tesis que pienso. En México se creó una universidad que es una universidad realmente masiva y popular como fruto de la Revolución Mexicana. Hasta el punto, la universidad en México es absolutamente gratuita, o sea, lo que se paga de cuota es equivalente a menos de unos pocos centavos de dólar, ¿no? O sea, se pagaban 30 pesos hace unos cuantos años, y esto es una conquista tan grande en el imaginario popular mexicano que cuando se trataron de subir las cuotas de la educación en la UNAM, se desató una huelga que duró 11 meses, eso fue en 1999, y que no pudo cancelarse más que a través de la entrada de la policía en la propia universidad. Por ejemplo, en México se creó un sistema de seguridad social que ahora está muy en decadencia, ahora está muy en ruinas, pero que en los años 20, 30, 40 era un modelo fundamental de lo que eran efectivamente, de lo que fueron después los servicios de seguridad social en todo el continente. En México, por ejemplo, efectivamente tuvimos una reforma agraria que aún a pesar de la derrota de los movimientos campesinos, fue una de las más profundas y fue modelo de las revoluciones agrarias posteriores. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Revolución Mexicana tiene un poco este impacto. Es interesante y por eso digo, en cambio, cuando llega la Revolución Cubana va a hacer cosas similares. La reforma urbana o revolución urbana que hace la Revolución Cubana en sus primeros años, la revolución también agraria, esta revolución cultural que mencionaba, ¿no? Sí, tú decías algo que yo lo he pensado muchas veces, sin las pretensiones de que como los dos somos latinoamericanos, pues podemos estar ponderando más allá
del equilibrio a nuestra América Latina. Pero es que ocurren dos fenómenos muy interesantes. La Revolución Mexicana es, de hecho, se inicia casi 7 años antes de la rusa. Sí. Y la Revolución Cubana es casi 8 años antes de los movimientos de mayo. Así que en cierta medida nosotros, nuestra América Latina ha estado por delante en las propuestas de cambio que lo que Europa lo ha hecho después. Pero bueno, en esta dirección que estamos hablando, lo que tú decías del caso de la Revolución Cubana, de la Revolución Mexicana, yo te haría una pregunta que me parece que es un reto, ¿no? ¿Tú crees que la intelectualidad latinoamericana, y particularmente los historiadores latinoamericanos, hemos estado a la altura de la complejidad del problema histórico y del problema intelectual de Latinoamérica? Es duro decirlo, pero yo creo que todavía no. Ahora, debo decir, trato de matizar y soy optimista, pero yo creo que América Latina todavía no ha logrado producir en el plano intelectual lo que correspondería a su propia situación actual. Prolongando un poco la idea que estamos conversando, yo te diría, y también ya he expuesto esta idea alguna vez, por ejemplo, en Francia o alguna vez en Alemania o en Estados Unidos, y claro, un poco los colegas de repente hacen estas bromas, decir, bueno, como él viene de América Latina, pero yo creo que hay una cosa que debemos remarcar. Hoy en este año de 2010, los movimientos sociales más avanzados de todo el planeta están alojados en su inmensa mayoría en América Latina. No hay, diríamos, movimientos sociales que en otra parte del mundo tengan la fuerza que tiene, por ejemplo, el movimiento boliviano o el movimiento ecuatoriano, que con la mano en la cintura han derrocado presidentes con movilizaciones totalmente pacíficas. Entonces, por ejemplo, de repente Lucio Gutiérrez o de repente Abdalá Bucaram o de repente Yamil Magua toman una serie de medidas que son impopulares, el pueblo ecuatoriano se moviliza y se planta en las plazas de todo Quito, rodea el Congreso y dice no nos vamos a mover hasta que renuncie el presidente, y logran que el presidente renuncie e incluso huya del propio país. Ha sucedido lo mismo en Bolivia ya 2 veces, cuando derrocaron a Gonzalo Sánchez de Lozada, el gringo, y también pasó después efectivamente con Carlos Mesa. En Argentina derrocaron 5 presidentes en solo un año después de la crisis de 2001. El neozapatismo mexicano, que ha cambiado la faz completa de lo que es la historia de México y que nos abre esperanzas realmente muy grandes de una profunda transformación que puede darse pronto en México. ¿Por qué digo esto? Yo creo que no hay un equivalente de estos movimientos con esa potencia, con esa fuerza, con esa originalidad y creatividad en ninguna otra parte del planeta. Diríamos, el frente de vanguardia de la lucha antisistémica mundial está hoy en América Latina. Y subrayo esto porque no es por casualidad que los foros sociales mundiales nacieron justamente en América Latina. Y de los 10 foros mundiales que ha habido hasta ahora, 6 se han desarrollado en Brasil. Y otro que fue en 3 centros, uno de los centros era precisamente Venezuela. Subrayo este punto porque yo pienso que qué es lo que podemos esperar al futuro, y por eso soy muy optimista. Yo creo que la nueva generación de jóvenes que ahora son nuestros estudiantes, que están estudiando con nosotros, yo creo que tienen una oportunidad histórica enorme, porque si van y estudian estos movimientos sociales, si de alguna manera tratan un poco de estudiar sus experiencias y procesar teóricamente sus lecciones, pueden renovar la sociología actual completa, pueden crear las nuevas formas de la ciencia política actual, pueden efectivamente renovar la historiografía entera. ¿Por qué? Porque efectivamente estos movimientos en sus lecciones nos dan elementos para repensar, por ejemplo, el concepto de democracia. El concepto de democracia representativa, burguesa, de elecciones, de efectivamente un voto puede definir una mayoría, una minoría, etcétera. Yo creo que fue funcional durante varios siglos, o sea, es una creación del mundo burgués, capitalista, y permitió expresar políticamente a las sociedades durante un cierto tiempo. Pero yo creo que hoy ya no nos sirve para nada esta democracia delegativa, representativa, que lo que crea es más bien países divididos por la mitad. Frente a esto, ¿qué es lo que uno ve en los movimientos sociales? Ve, por ejemplo, una lógica donde se reivindica la democracia directa. La democracia de las asambleas como pequeños núcleos de base donde efectivamente todo debe procesarse y discutirse hasta lograr encontrar el consenso. Entonces es muy interesante porque en las asambleas de los movimientos sin tierra, en las asambleas de las comunidades